Bueno, primero muchas gracias a todos los que están presentes y los que están conectados también. Bueno, la convocatoria de esta charla realmente ha sido muy notable, así que bueno, tenemos de modo presencial gente de distintos lugares de la Argentina y también de distintos países, así que bueno, es un público bien diverso. Bueno, antes que nada también agradecer a Pablo Teta, que es el expositor y que, bueno, se ha brindado realmente con mucha predisposición a ser parte de este espacio de seminarios. Así que, bueno, les agradecemos desde ya a todo el grupo coordinador tu presencia y, bueno, y el debate que se va a abrir seguramente con la charla. Bueno. Voy a hacer una pequeñísima presentación tuya, solamente para las personas que no te conocen. Bueno, Pablo Teta es investigador independiente del CONICET, con lugar de trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Y en esa institución se desempeña como curador general y curador y jefe de la división Mastozoología. Sus estudios se enfocan principalmente en la taxonomía y la biogeografía de pequeños mamíferos. La charla de hoy entonces va a ser en torno a la taxonomía, las colecciones biológicas y la colecta científica en un siglo de extinciones. Así que, bueno, todo tuyo. Muchas gracias, bueno, buenos días. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a participar de este seminario. Esta charla es una charla que en parte di el año pasado en las jornadas argentinas de mastozoología en Iguazú. Y es una trampa la charla, porque si bien habla de taxonomía, colecciones biológicas y colecta científica, buena parte de la charla va a apuntar a lo que es la colecta científica, ¿no? Y el porqué. Así que bueno. A ver. Ahí va. Bueno, creo que todos los que estamos en este salón y muchos de los que, y seguramente todos los que nos están escuchando, entendemos o comprendemos que nuestro planeta vive una crisis de biodiversidad, ¿no? Esta crisis no solamente se expresa en la pérdida sostenida de especies, la degradación de ecosistemas, de sus funciones y las contribuciones que prestan a los seres humanos, sino que también se expresan en algunos problemas sociales mucho más complejos, ¿no? O sea, sabemos que en algunos lugares del mundo ya tenemos refugiados por cuestiones de cambio climático y demás, ¿no? Entonces, eso creo que en esto estamos todos de acuerdo. Vivimos una crisis de biodiversidad. Esta crisis de biodiversidad se expresa, como les decía antes, en un punto en la extinción de especies. Más de 1 millón de especies se encuentran en peligro de extinción actualmente. Y los ritmos de extinción no tienen precedentes. Estamos hablando de que si los ritmos se mantienen como hasta ahora, a finales del siglo XXI se van a haber extinguido algo así como 2/3 de las especies que existen en el mundo, ¿no? Estamos hablando de una extinción masiva, lo que algunos andaban a llamar esta sexta extinción, ¿no? La sexta extinción masiva. Pero a la vez esta crisis de biodiversidad tiene una segunda pata, ¿no? Y es que el inventario que tenemos de las especies del planeta es todavía deficiente e impreciso. ¿Por qué? Bueno, las estimaciones dicen que conocemos aproximadamente un 20% de la biodiversidad que existe en el mundo. O sea, todavía falta un 80% por conocer. Es mucho. Y a la vez, el hecho de que no existan revisiones taxonómicas para todos los grupos hace que muchas especies que consideramos válidas probablemente no lo sean, y que otras especies de distribución amplia sean probablemente o más probablemente complejos de especies crípticas. Entonces todavía hay mucho trabajo taxonómico para hacer. Pero lo que sí es importante y lo que pretendo que se entienda es que la crisis de biodiversidad no es solamente que se extingan las especies, sino también que no las conozcamos. Ahora bien, para enfrentar la crisis, si queremos enfrentar la crisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas curvas? Bueno, básicamente lo que deberíamos es aplanar esta curva, la de extinción de especies, y por el otro lado, impulsar esta otra, que es la del conocimiento de las especies. ¿Cómo logramos eso? Bueno, sería algo más o menos así, o esta sería una situación más o menos ideal. ¿Cómo logramos eso? Bueno, en principio, para que no se sigan extinguiendo especies, a lo que tenemos que apuntar es a proteger hábitat, a proteger especies y también a educar para eso, ¿no? En eso seguramente la gente que trabaja acá, que trabaja en conservación, sepa mucho más que yo de estas cuestiones. Yo voy a apuntarle a la otra curva, que es la curva del conocimiento. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer en el caso de Salburgo para enfrentar la crisis? Bueno, básicamente tenemos que impulsar la taxonomía y las colecciones biológicas. ¿Por qué las colecciones biológicas? Porque sin colecciones biológicas no hay taxonomía. Ahora bien, en el caso de la taxonomía, ¿y por qué es importante la taxonomía? Básicamente las especies, y esto yo creo que es válido casi para todos, las especies son uno de los objetos primarios o el objeto primario en muchos campos de la biología, ¿no? Y es la unidad taxonómica que es más comúnmente utilizada para gestionar, conservar y comprender la biodiversidad en la Tierra. Digo, eso más o menos estamos todos de acuerdo. Digo, después podemos tener algunas discrepancias, algunas variaciones, pero básicamente lo que importan son las especies, digo, en muchos estudios. Ahora bien, hay estudios, ¿y por qué son importantes las especies? Bueno, porque hay estudios que han demostrado que las especies que todavía no están descritas son las que podrían o las que estarían en un mayor riesgo de extinción. Entonces acá el nombre es importante. Y uno dice, bueno, no es que la especie está en peligro de extinción porque nadie le puso un nombre todavía. El punto es que muchas de las especies que todavía no tienen nombre son especies que viven en lugares remotos, son especies que tienen distribuciones extremadamente restringidas y son especies que todavía no conocemos, ¿no? O sea, son las especies que son más difíciles de hallar. A veces no tanto. Voy a poner un ejemplo nada más. Este tuco-tuco que describimos hace poco con algunas personas que están acá en esta sala, es una especie que es endémica del Valle de las Leñas. Hasta hace un mes esta especie no tenía nombre. Hoy tiene nombre. Es una especie que, hasta donde sabemos, habita en unos poquitos puntos en un valle que sabemos también que es profundamente impactado por actividades turísticas y deportivas, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy cuando digo que la importancia de los nombres. Sin un nombre no podemos legislar sobre esta especie, por ejemplo. Hoy sabemos que hay una especie que es endémica del Valle de las Leñas y sabemos que esta especie está ahí, que está siendo afectada por distintas actividades y podemos hacer algo por esa especie. Bien, pero la taxonomía enfrenta muchos problemas en la actualidad, ¿no? O sea, si bien es una ciencia que es relevante y que es importante para conocer la biodiversidad, enfrenta problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, uno es la falta de interés que existe muchas veces en el área, ¿no? A la taxonomía se la ve como una disciplina descriptiva, anárquica, carente de rigor científico, o sea, mucha gente, y esto es bastante común, dicen, bueno, los taxónomos están todo el tiempo cambiando los nombres de las especies, o sea, nunca se ponen de acuerdo. En un punto es cierto, en un punto no, pero la realidad es que eso hace que haya cierta falta de interés, ¿no? Del mismo modo, también sucede que muchas veces se piensa en la taxonomía como una ciencia o como una disciplina en donde no hay hipótesis, lo cual no es cierto. Cada especie que se propone es una hipótesis. Los taxónomos proponen de 15.000 a 20.000 especies nuevas por año. Estamos hablando, no sé qué otra disciplina propone tantas hipótesis por año. Después la falta de financiamiento. La falta de financiamiento, yo la pongo acá como un problema que enfrenta la taxonomía, pero en realidad es un problema que enfrenta la ciencia en general, ¿no? Digo, creo que todos hemos pasado por esto. Y después, las dificultades para obtener permisos. Vivimos en un mundo donde necesitamos hacer taxonomía más que nunca, y en un mundo en el que a la vez cada vez es más difícil conseguir permisos para poder trabajar. Y en parte esto tiene que ver, o yo pienso que tiene que ver con una creciente percepción negativa que hay hacia la colecta de especímenes. Todo tiene que ver con todo un poco, así que... Y me voy a enfocar en estos dos puntos finales, ¿no? Voy a empezar primero por el problema de los permisos, después por el problema de la percepción negativa. ¿Cuál es el problema con los permisos? Bueno, uno es que la gestión de permisos es una tarea engorrosa que consume mucho tiempo. Muchas veces los permisos se tardan mucho en salir, los permisos muchas veces no duran más que un año, a veces hasta menos, y hay que trabajar en la renovación, a veces incluso antes de poder haber terminado de revisar los materiales que uno colectó en la primera campaña. Digo, el problema de los permisos no es menor, y esto de que la gestión sea engorrosa y que consuma tiempo tampoco. Y después otro problema que tienen los permisos es que muchas veces aquellos que revisan los permisos
empiezan a establecer condiciones y restricciones a los planes originales que se presentan que no se condicen con la evidencia científica. Por ejemplo, una cosa muy común es que los permisos, cuando uno pida un permiso, tenga que establecer a priori una lista de las especies que va a colectar. ¿Cómo puedo yo establecer una lista de especies que voy a colectar de un lugar a donde voy por primera vez y no sé qué especies hay? ¿Cómo puedo yo establecer una lista de especies a priori si todavía sé que me queda un 80% de la biodiversidad por descubrir? Digo, es un poco, digo, es algo que no se condice con la evidencia científica. Y después, por ejemplo, otras cosas que suceden, muchas veces se impide la colecta en áreas protegidas. Esto parece una pavada, pero muchas veces en las áreas protegidas, o las áreas protegidas son lugares más idóneos para colectar. Porque ahí es donde las poblaciones, a veces, de algunos animales están mejor, o sea, donde hay mayor cantidad de animales, mayor cantidad de o poblaciones más grandes de una determinada especie, y entonces el científico termina colectando por fuera del área protegida, en áreas donde las especies por ahí no, o las poblaciones no están en tan buen estado, y en donde el impacto que uno genera termina siendo mayor. Y por último, muchas veces se cuestiona la necesidad de manipular o extraer individuos de áreas donde ya se hicieron muestreos. Y vamos a ver que eso también es un error ahora a lo largo de la charla. Más en general, el problema de los permisos últimamente tiene una arista nueva, ¿no? Y es que han surgido una serie de iniciativas a nivel internacional que se suponía que venían un poco a ayudar en esta cruzada que tenemos por conocer la biodiversidad, ¿no? Se suponían que iban a ser iniciativas beneficiosas y en cambio terminaron siendo iniciativas negativas, como por ejemplo el convenio sobre la biodiversidad, sobre la diversidad biológica. ¿Qué dice ese convenio? Básicamente tiene 3 puntos. Que el objetivo principal es conservar la diversidad biológica, el segundo objetivo es usarla sustentablemente, y el tercero es compartir equitativamente los beneficios del uso de los recursos genéticos, ¿no? Y eso fue ratificado después por el protocolo de Nagoya. Uno lee esto y es fantástico, o sea, me parece que digo, nadie puede estar en contra de esto. Ahora, ¿qué pasó con esto? Bueno, básicamente lo que pasó es que redundó a nivel internacional, por ejemplo, en muchos estados provinciales y nacionales, en expectativas comerciales poco realistas. Todos piensan que en su provincia puede haber una planta con la que obtengamos un producto farmacéutico que nos va a salvar. La evidencia dice que no. Esto llevó, obviamente, a regímenes regulatorios exagerados o prohibitivos directamente, o sea, es muy difícil a veces obtener permisos en algunos lugares, es muy difícil obtener permisos después para generar secuencias genéticas de las especies que se colectan. Y entonces un poco, en un tercer punto, esto también genera complicaciones para el intercambio de materiales. O sea, la taxonomía es una ciencia que no se puede hacer desde un solo lugar. Un taxónomo trabaja con material que está en colecciones biológicas y no trabaja con una colección biológica, trabaja con todas las colecciones biológicas que puede. Eso implica visitar colecciones biológicas y a veces pedir préstamos de materiales. Se piden préstamos a museos del exterior, los museos te mandan el material y vos lo revisás. Y la realidad es que con todas estas regulaciones y normativas, todo eso se empezó a trabar. Es muy difícil pedir un préstamo a otro país porque si bien un museo en otro país puede estar dispuesto a prestártelo, la legislación en ese país por ahí impide que ese material salga. Entonces, esto empieza a generar un problema, o sea, empieza a transformarse en un escollo más en el trabajo del taxónomo, ¿no? O en el trabajo este básico de describir la biodiversidad. Entonces, como corolario de todo esto, lo que se compromete es la conservación de la biodiversidad. Digo, uno tiene que pensar que conocer la biodiversidad, conocer qué especies existen alrededor nuestro es el primer paso para poder conservar eso. Si no podemos conocerlo, es muy difícil que podamos conservarlo. Y hay una cosa que a mí me gusta o quiero mostrar particularmente, porque si bien este problema es un problema a nivel mundial,
nos afecta especialmente a los países del tercer mundo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los países del tercer mundo somos los que concentramos el 80% de la biodiversidad. Y acá Argentina es marginal, ¿no? Pensemos que dentro de todo, o sea, si bien la diversidad de especies en Argentina es alta, estamos hablando, cuando muestro esto, estoy hablando más bien de las zonas tropicales, ¿no? De América del Sur, de África y demás. Ese mapa de ahí abajo lo muestra, fíjense, las zonas de color en amarillo, rojo, es donde está la mayor diversidad. O sea, y si miran eso y yo les superpusiese a eso un mapa de pobreza, creo que habría una correlación muy alta. Pero por otro lado, también somos países, por lo menos América Latina, donde tenemos la madurez científica suficiente para poder estudiar todas estas cosas sin la tutoría de nadie, ¿no? No como sucede por ahí en otros lugares, por ahí en África, en Asia, donde todavía hay una injerencia fuerte del hemisferio norte. O sea, hay cantidad de europeos o norteamericanos estudiando la biodiversidad en África. En Argentina eso no pasa, en América del Sur ya no pasa. Tenemos la madurez como para encarar estas cosas. Y esa madurez se consiguió, eh, o sea, no fue gratis, o sea, hubo una inversión grande en ciencia para que pudiésemos llegar a eso. Entonces, el hecho de que estemos en este punto, pero que no podamos avanzar por cuestiones legislativas o por regulaciones exageradas, es lo que enciende las alarmas, ¿no? Eh, bueno, después en contra, en los países del tercer mundo podemos hablar de que los recursos son insuficientes. Una cosa que no es menor, la destrucción acelerada de los ambientes. O sea, piensen que hay especies que probablemente nunca las conozcamos porque los ambientes en los que viven van a desaparecer antes de que los podamos estudiar. Bueno, la regulación exagerada y demás. Y en parte, y hay una cuestión que yo creo que es importante, es que hay cierta visión en un punto que es algo anacrónica en todo esto, porque muchas veces cuando se habla de Nagoya o del convenio de la biodiversidad, el convenio sí, sobre biodiversidad y demás, se suele hacer como una distinción entre que hay países que son proveedores de recursos genéticos y países usuarios. Y nuestro país suele quedar como un país proveedor, y la realidad es que ya no somos un país proveedor solamente. O sea, hay un montón de gente haciendo ciencia en Argentina que es usuaria de esos materiales. Bien, eso en cuanto a lo que era el problema de los permisos. En alguna charla he puesto estas imágenes y hay gente a la que estas imágenes les resultan chocantes, ¿no? Y hasta innecesarias. Pero la realidad es que colecciones biológicas como esas que se muestran en las imágenes constituyen el pilar de nuestro conocimiento sobre la biodiversidad, ¿no? Sin colecciones no hay conocimiento sobre la biodiversidad, ¿no? Pero inevitablemente en los últimos tiempos ha ido prevaleciendo como cierta posición frente a la colecta científica, por ejemplo, que ve a la colecta como un problema, ¿no? Entonces empieza a haber una percepción negativa hacia la colecta y una percepción negativa de cosas como estas, ¿no? O sea, de las colecciones biológicas. Bien. Como les decía antes, sin colecta científica no hay colecciones, ¿no? Y sin colecciones no hay mucho, o sea, no hay mucha manera de estudiar a la biodiversidad. Cuando uno piensa en colecciones, yo pienso en las colecciones como instrumentos, ¿no? Instrumentos para investigar la biodiversidad. De la misma manera que, por ejemplo, un observatorio astronómico se usa para escrutar el cielo, o de la misma manera que un acelerador de partículas se usa para investigar el mundo subatómico, las colecciones se utilizan para investigar o para saber sobre biodiversidad. Cuando hablamos de colecta científica, cuando hablo con gente que se opone a la colecta científica, hay mucha gente que se opone a cualquier tipo de colecta, cualquiera sea el motivo que fuese, ¿no? O sea, básicamente no hay motivo por el cual sea necesario colectar. Y sin embargo, ahí nos estamos olvidando o estamos omitiendo algunos hechos, ¿no? El primero es que todos los organismos se mueren en algún momento, ¿no?
La mayoría después de vivir vidas cortas o muy cortas. La muerte en la naturaleza, por lo general, es violenta e incluye sufrimiento. O sea, o te come alguien más grande que vos, o te morís de una enfermedad, o te enfermas y te comen. Entonces, yo, a ver, con esto no digo que, porque si no parece que uno dice, bueno, yo le voy a dar una muerte digna al pobre animalito y es mejor que te coman, ¿no? Pero bueno, digo, saber que estas cosas, esto también es cierto, ¿no? Porque si no pareciese que no sé, que en la naturaleza todo es como en Disney, ¿no? Y no es así. Después, el número de animales que mueren intencionalmente o colateralmente a otras actividades antrópicas es muchísimo mayor que cualquier colecta científica, y eso lo vamos a ver mejor después. Y después otra cosa, la colecta científica remueve pocos ejemplares y no altera los ambientes. O sea, si yo deforesto un área, sea cual sea su superficie, no solamente remuevo todos los animales que viven en ese área, sino que también destruyo el ambiente. La colecta científica no hace eso. Digo, y aparte lo que uno aprende de estos, de cada uno de los animales que se colecta, es, de nuevo, es el conocimiento básico que después vamos a tener para poder conservar la biodiversidad o aprender mismo de del mundo que nos rodea, ¿no? El problema de la percepción negativa también muchas veces descansa en ideas erróneas, como por ejemplo el hecho de que uno piensa, y acá uso de los mamíferos porque es el ejemplo que conozco, o uno de los que mejor conozco, si uno mira el número de especies de mamíferos que se conocía en 1981, que es la línea más alta, que es de 300, y mira que en 2022 estamos en 416 especies de mamíferos, lo primero que tengo que pensar es, bueno, evidentemente los mamíferos de Argentina no son tan bien conocidos, o por lo menos en los últimos 40 años se agregaron 116 especies, ¿no? No es poco. Eso representa un 38% con respecto a 1981. Y si yo le preguntase, si ustedes creen que se siguen describiendo, yo lo he preguntado en algunos grupos, si la gente piensa que se siguen describiendo especies de mamíferos, y mucha gente piensa que no, que ya los mamíferos los conocemos a todos, y no es así. En Argentina, ¿no? Solamente en Argentina, en los últimos 40 años, se describieron casi una especie por año. Y solamente entre 2021 y 2023, donde ha habido como una especie de aceleración en este tipo de publicaciones, se describieron 9 especies de mamíferos, ¿no? De esas 9 especies hay 8 que por lo menos serían endémicas de Argentina, ¿no? Y acá otra cosa importante, por cada especie nueva que se descubre en el campo, hay por lo menos una más que la hemos descubierto en un cajón de museo. Es decir, un bicho que estaba guardado en un cajón de museo y que ahora sabemos que es una nueva especie. Ahí en el mapa, solamente para que vean los puntos de colecta de los ejemplares tipo de estas especies nuevas que se han descrito en los últimos 40 años. Digo, no es menor. Ahí, y si ustedes se fijan, en muchos casos, muchas de esas especies no estaban en lugares muy remotos o lugares inaccesibles. Fíjense, simplemente acá en la zona de Puerto Madryn, por ejemplo, hay 3 especies nuevas que se describieron hace 3 o 4 años, ¿no? Lo mismo en las cercanías de Córdoba, la provincia de Tucumán. Digo, no hay que irse si nos vamos muy lejos, seguramente sigamos encontrando especies nuevas también, pero digo, a veces no hay que irse tan lejos, a veces las especies nuevas están más cerca de lo que uno piensa. Y si todo eso no convence a la gente, las colecciones biológicas no solamente se tratan de taxonomía, o sea, no es solamente colectar para hacer taxonomía. Los especímenes de museo nos brindan muchísima información. Nos brindan información, por ejemplo, para predecir daños en cultivos. En un estudio realizado sobre aves se hizo, se pudieron estudiar los niveles de contaminación a lo largo del último siglo a partir de contaminantes hallados sobre las plumas de las aves. Las colecciones de museo también sirven para hacer seguimientos epidemiológicos de enfermedades o para evaluar, por ejemplo, el impacto climático sobre una comunidad sobre las comunidades de mamíferos o de los taxones que fuesen, ¿no? Piensen, por ejemplo, en estudios ecogeográficos, ¿no? Supónganse que ustedes quieren estudiar una determinada especie y ver si en esa especie se cumple la regla de Berman.
supónganse que tienen que salir a cubrir toda la distribución de una determinada especie en un momento dado. Es imposible. Las colecciones ya tienen esos materiales. Podemos ir a las colecciones, podemos revisarlos y podemos estudiar estas cosas. Estos dos ejemplos son dos ejemplos donde en uno, a partir de 426 especímenes de 8 museos, se estudiaron características ecogeográficas en pecaríes, y en el otro es una especie de ratón donde también se evaluó cómo impactaban el clima sobre rasgos fenotípicos de esa especie, y el estudio fue realizado sobre 450 especímenes de 6 museos. O sea, piensen ustedes si uno tuviese que salir a juntar esos 400 y pico de especímenes en un momento dado. O sea, sería imposible, porque el ratón por ejemplo, en el caso de los pecaríes es lo mismo, pero pensemos en el caso de este ratón, es un ratón que se distribuye desde el centro de Chile hasta Tierra del Fuego. ¿No? Es un área geográfica grande. Y en este sentido los museos funcionan como un rompecabezas, o sea, cada museo por sí solo no tiene todos los materiales que uno quisiese estudiar. En cambio, si juntamos todos los materiales de distintos museos, podemos tener una mejor imagen de las cosas, ¿no? Bien, pero más allá de eso, los especímenes de museos nos proveen datos sobre distribución, sobre abundancia, sobre extinciones recientes, sobre ambientes, reproducción, estructura poblacional. Todos esos son datos básicos que generalmente están en las etiquetas de estos bichos, ¿no? Ustedes piensen que cada ejemplar guardado en una colección tiene una etiqueta donde tiene un número de colección, un número de campo, un lugar de colecta, fecha, colector, medidas externas, sexo, condición reproductiva. Para muchas especies raras, muchas veces los datos que están en esas etiquetas es lo único que sabemos de esas especies. Entonces, digo, más allá de toda la información que nos puedan brindar, en un objeto tan sencillo como una etiqueta tenemos un montón de información que en algunos casos es lo único que hay para algunas especies, ¿no? Y esto para mí es un ejemplo que es bien elocuente. La Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos realizó una categorización de todos los mamíferos de Argentina, que les dijimos más o menos eran 420 especies, y ustedes saben que cuando se categoriza una especie se necesitan una cantidad de datos sobre distribución, demografía, estado de las poblaciones. Cuando hablamos de especies grandes, esa información suele estar disponible en mayor o menor medida. Uno piensa en un zorro, en un yaguareté, hay mucha información. Pero para muchas especies chicas no existe esa información. Y en el caso de la categorización de los mamíferos de Argentina, por lo menos la mitad de las especies evaluadas, así a grosso modo, fueron evaluadas a partir de datos de colecciones, ¿no? Básicamente datos de distribución, representatividad, fechas de captura. Y así, por ejemplo, ahí hay algunos ejemplos de especies que fueron evaluados básicamente con datos de colecciones. Se pudieron establecer desde especies que están regionalmente extintas, como el colicorto de una raya, hasta otras que son de datos deficientes, vulnerables, casi amenazadas. Piensen en lo importante que son las colecciones en ese sentido. Sin las colecciones no hubiésemos podido evaluar a la mitad de las especies de mamíferos que habitan en Argentina. Entonces, las colecciones son importantes. Creo que eso queda claro y me parece que más o menos todos lo entendemos. Entonces, si las colecciones son importantes, hay un punto en el cual las colecciones tienen que crecer. Y para crecer para que las colecciones crezcan hay que colectar. Entonces, la pregunta es, ¿hay necesidad de seguir colectando o con lo que tenemos en las colecciones más o menos estamos? Bueno, la realidad es que sí tenemos que seguir colectando. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hay muchos estudios que requieren especímenes frescos. Es decir, no me sirve un espécimen en colección. Por ejemplo, estudios de ARN mensajero, ¿no? Yo no puedo hacer ese tipo de estudio con un ejemplar en una colección. Del mismo modo, algunos estudios anatómicos muy detallados requieren de tener también un ejemplar fresco para poder estudiar. Después, si no hay ejemplar de referencia, no se pueden verificar determinaciones. Si yo no guardo un ejemplar de lo que yo estudio, es muy difícil que alguien que venga después tiene que aceptar que lo que yo dije es lo que es, y no hay mucha manera de que pueda revisar la determinación, ¿no? Entonces,
Y esto hace a uno de los principios centrales de la ciencia, ¿no? Poder verificar, ¿no? La verificabilidad. Nuevas colecciones redibujan desbalances históricos. ¿Qué quiere decir esto? Miren ese mapa. En ese mapa, cada uno de esos puntos negros constituye una de las 70 colecciones. Cada uno de esos puntos negros es una de las 70 colecciones más importantes del mundo, ¿no? O sea, de las que guardan más individuos. Si ustedes miran la distribución geográfica de esos puntos, básicamente van a ver que la mayoría están en el hemisferio norte, en América y en Europa. En América del Sur hay 4 puntitos, es decir, en realidad son 5 porque en Argentina serían 2, el Museo de la Plata y el Museo de Buenos Aires, ¿no? Entonces, piensen en este mapa y el mapa que les mostré antes de la biodiversidad, donde se concentraba. Van a encontrarse que aquellos lugares que concentran mayor biodiversidad, como parte de América del Sur o África, son los lugares que menos colecciones tienen. Y sin colecciones es muy difícil tener una disciplina taxonómica que florezca, ¿no? Entonces, digo, porque si no tendríamos que pasarnos la mayor parte del tiempo viajando al hemisferio norte para poder revisar esas colecciones, ¿no? Bien. ¿Por qué tenemos que seguir colectando? Bueno, porque en muchos casos hay caracteres que se restringen a un sexo, a una edad o varían geográficamente. Entonces, en ese sentido, necesitamos muestras de distintos lugares, muestras que representen distintos sexos, distintas edades, digo, porque si no, pareciese que uno podría decir, bueno, pero colecta un ejemplar y con un ejemplar alcanza, no tengo que andar colectando muchos. Bueno, en realidad lo que hay que hacer es colectar como para tener una representatividad, como mínimo. Después, 2 series de especímenes de una misma localidad, colectados en 2 épocas diferentes, nos pueden brindar datos sobre cambios genéticos o morfológicos. Y esto choca con la idea, y antes ya lo habíamos hablado, que tienen algunos de que no es necesario ir a colectar 2 veces al mismo lugar. ¿Para qué vamos a ir a colectar a tal lugar si ya colectamos en ese lugar? Y la realidad es que cuando uno tiene series de ejemplares de un mismo lugar a través del tiempo, puede realizar algunos tipos de estudios que serían imposibles si no. Este trabajo, por ejemplo, es un trabajo que se hizo en Italia donde estudiaron el tamaño del cráneo de una especie de murciélago a lo largo de 133 años, ¿no? Entonces, claro, los tipos tenían colecciones donde tenían para mismas localidades ejemplares colectados a lo largo de 100 años. Lo que ellos vieron era que a partir de 1950, en esta especie, el cráneo se hacía más grande. ¿Por qué se hacía más grande? Bueno, básicamente ellos lo vinculan con el hecho de que a partir de 1950 en Italia se populariza el alumbrado público, eso hace que se generen mayores concentraciones de insectos en determinados lugares, los murciélagos tenían más comida, se hicieron más grandes, básicamente. Ahora, si nosotros no hubiésemos, si esta gente no hubiese tenido estas colecciones, este proceso, que es un proceso microevolutivo que ocurrió en 100 años, no lo conoceríamos. Acá, en América del Sur, podrían estar, seguramente pasan cosas similares, y no podemos estudiarlas básicamente porque no tenemos las colecciones de hace 100 años. Por ahí. Más motivos. La detección de especies raras depende siempre, o casi siempre, de que se remuevan las más comunes. Si yo voy al campo y colecto, y parte de lo que colecto, o lo que colecto lo libero, probablemente al otro día vuelvo a colectar esos mismos animales. Hay especies que hasta que uno no las remueve, no empiezan a aparecer las especies raras. Y bueno, y como les contaba antes, mucha de la información sobre la historia natural de especies raras proviene de los datos que se obtienen durante la colecta, ¿no? Y esto es lo que les decía antes, para algunas especies raras, la única forma de generar información es a partir de la acumulación paciente de datos a largo plazo. Colectamos un individuo, obtenemos unos datos, dentro de 10 años colectamos otro, tenemos otros datos, y así vamos construyendo conocimiento. Ese, por ejemplo, es un caso bien interesante, es de un ratón, es un estudio que se hizo a partir sobre la estructura de edades, ¿no? A lo largo del año y la reproducción en una especie muy rara que no suele caer en las trampas, y el estudio básicamente se hizo a partir de materiales colectados y depositados en la colección de Río de Janeiro en Brasil. Entonces, como para sintetizar,
Los especímenes, un espécimen en un museo, en un cajón de museo, provee un registro que es permanente y verificable de la vida silvestre y de las condiciones climáticas en las que ésta se desarrolla, ¿no? Además, un espécimen preserva caracteres que nos permiten diferenciar entre especies, ¿no? Reteniendo una cantidad de información que de otro modo no se podría, ¿no? O sea, color, morfología, ¿no? Estructuras internas, datos reproductivos. Y por último, en un mundo cambiante como en el que estamos, aportan evidencias sobre cambios, ¿no? Cambios a veces en la morfología, cambios en la distribución geográfica, en enfermedades o dinámicas poblacionales. Entonces, digo, primero, la intención mía fue resaltar el valor de las colecciones, ¿no? Y tratar de llegar a un acuerdo en que las colecciones son necesarias. En segundo lugar, trato de argumentar sobre la necesidad de que esas colecciones crezcan y de la necesidad de la colecta científica, ¿no? Entonces eso nos lleva a otra pregunta, ¿no? Que es, perdón, entonces, como cierre, ¿hay necesidad de seguir colectando? Sí, hay necesidad de seguir colectando, ¿no? Porque ello depende de nuestro conocimiento sobre la biodiversidad. Y en última instancia, un conocimiento limitado de la biodiversidad compromete nuestra habilidad para entender otras cosas, ¿no? Otras problemáticas. Y en muchos casos problemáticas sociales complejas, como pueden ser y que se relacionan con aspectos tan variados como la seguridad alimentaria, la salud pública o el uso del suelo, ¿no? Entonces, como les decía antes, primero hablé de las colecciones, después de la necesidad de seguir colectando, y esto nos lleva a otra pregunta, ¿no? A otro planteo, que es el siguiente. Si ustedes miran los niveles de colecta, esos son niveles de colecta para los 5 grupos principales de vertebrados, ¿no? Cada uno de esas líneas, ¿no? Desde 1850 hasta más o menos la actualidad. Si ustedes se fijan ahí, los niveles de colecta actuales están por debajo de los niveles de colecta que hubo en un momento trágico en la historia de la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos colectando hoy mucho menos de lo que se colectó mientras duró la Segunda Guerra Mundial. Y no solo eso, sino que hace 100 años, por ejemplo, las colectas se hacían de otra manera, se hacían relevamientos de gran escala. Iban expediciones a un determinado lugar y colectaban todo lo que había en esos lugares, ¿no? Todo lo que se podía colectar. Hoy en día las colecciones son mucho más específicas, más puntuales, en un contexto de un proyecto. Puedo colectar esta especie, pero no puedo colectar esta otra. Voy al campo y colecto esto y no aquello. Entonces, digo, ha cambiado el modo de colecta. O sea, no solo se colecta menos, sino que se colecta distinto. Y todo esto está ocurriendo en un momento de grandes cambios. Estamos en una situación de crisis como pocas veces. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si en un momento de crisis y de grandes cambios yo colecto poco? Básicamente lo que estamos haciendo es documentar deficientemente un montón de problemáticas, que van desde extinciones hasta retracciones de distribución y demás. En el fondo, todo esto a lo que nos lleva es que le estamos fallando a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, cuando quieran entender alguna de las cosas que pasaron en este momento, si es que hay nuevas generaciones, ¿no? Pero cuando quieran entender mucho de lo que pasó en este momento, van a tener evidencias muy limitadas. O sea, nosotros tenemos un registro que empezó hace 200 años, cuando empezaron más o menos a generarse los museos en el sentido moderno. Tenemos un registro de la vida en la Tierra que es casi ininterrumpido y que se empieza a interrumpir ahora, ¿no? Y si ese registro se interrumpe, con lo que nos vamos a encontrar es con una incapacidad para poder entender algunas cosas que están pasando. Y acá me gusta mostrar esto porque una de las cosas de las que no hablé antes es que nosotros estamos en un momento en el que, yo soy bastante pesimista en esto, no es necesario que los demás lo sean también, pero a mí soy pesimista y me gusta hacerlo. Y la realidad es que, por triste o decepcionante que sea, vivimos en un siglo que va a ser un siglo de extinciones en masa. Yo no sé si eso va a ser de otra manera, pero todo apunta a que vamos para ahí. Y esta idea es difícil de aceptar, ¿no? Porque no es ni positiva ni optimista. Y vivimos en un mundo en donde nos cuesta aceptar finales que no sean felices.
Y en ese contexto sería mucho más realista, ¿no?, que dediquemos un esfuerzo mayor, ¿no?, en tanto económico y de personal, para colectar, inventariar y describir la biodiversidad antes que desaparezca, ¿no? O sea, esto, insisto, desde una perspectiva pesimista. Me encantaría que haya mucha gente pensando distinto y que también piense en conservar y demás, ¿no? Pero bueno, y una de las cosas que no les mostré cuando les mostraba estas curvas, y que yo creo que son una de las cosas que son como importantes de las colecciones de museo, ¿no? ¿Se acuerdan esto de que había que impulsar una curva, aplanar la otra y demás? Las colecciones de museo lo que nos permiten también es seguir describiendo especies a partir de colecciones. Hay especies que se han extinguido y nosotros las podemos describir de colecciones. Y acá no estoy hablando de los dinosaurios que se extinguieron hace 65 millones de años y los podemos describir ahora, ¿no? Estoy hablando de casos como este, por ejemplo. Esa especie que está ahí es la rata nutria del río Atuel, ¿no?, que es Holochilus lagigliae. Esa especie se conoce de un solo ejemplar. Hay un solo ejemplar que fue capturado en 1955 y se quedó en un cajón de museo hasta 2013, cuando esa especie fue descripta, perdón. Si ustedes miran en las imágenes que están a la derecha, lo que se ve es una imagen de cómo habría sido el río Atuel hace, no sé, 100 años antes de que lo indicasen y cambiase todo el régimen hídrico. Y esta especie en particular, que es una especie de hábitos anfibios, parece haberse extinguido especialmente, o es una demostración, o es un testigo de todo el manejo o desmanejo, llámenlo como quieran, hídrico que se hizo en la provincia de Mendoza. Los humedales del río Atuel, los humedales del desaguadero, desaparecieron por completo. Entonces, las lagunas de Guanacache, todos esos lugares donde esta especie seguramente habitó, desaparecieron. O sea, y lo único que nos queda hoy es un bicho en un cajón de museo. Hay algunos restos arqueológicos también, pero así ejemplares completos es eso. Bien, entonces, y ahora sí, colecciones biológicas sí, seguir colectando sí, digo mi opinión, ¿no? Después cada uno. Entonces, si yo pienso que hay que seguir colectando, la siguiente pregunta que me tengo que hacer es si es nociva la colecta científica, porque digo, yo tendría que pensar que si voy a colectar, también tengo que pensar qué impacto voy a generar yo con esa colecta, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay ningún caso conocido, ¿no?, o documentado de extinción por colecta científica. En ningún grupo, ¿no? Hay alguno que otro que es discutible, pero en principio no hay ninguno bien documentado. En el caso de muchos pequeños mamíferos, los estudios disponibles indican que la remoción de especies con fines científicos no impacta en sus poblaciones. Y acá yo hago la diferencia. Yo sé que si voy a colectar 3 yaguaretés a la provincia de Misiones, es un problema para la especie yaguareté en la provincia de Misiones. No pretendo eso. Pero sí que en muchos casos, en muchas especies, la colecta científica es posible. Y por ejemplo, está este trabajo, que es un trabajo que se hizo en Nuevo México, de Hope y colaboradores, donde ellos estudian. Tuvieron 30 especies de pequeños mamíferos en parcelas donde removieron y en parcelas donde no removieron animales, ¿no?, a lo largo de 7 años. Lo que demostraron en esos 7 años de estudio es que la remoción no tuvo efectos sobre la abundancia o la riqueza de especies, ¿no?, en ninguna de las parcelas, ¿no? Se pueden fijar en los gráficos de la derecha que en las parcelas con liberación y sin liberación las tendencias poblacionales fueron similares. Otro resultado de ese estudio es que no se perdieron especies raras, no es que porque se capturó o se removió una especie rara, esa especie rara desapareció del sistema. Y el otro resultado es que las especies raras, ¿no?, que eso es algo que habíamos hablado antes, fueron más frecuentes en las parcelas con remoción. Es por este motivo de que cuando uno saca las especies comunes empiezan a aparecer las raras, ¿no? No hay muchos estudios como este. Está este estudio de Nuevo México, hay un estudio hecho con musarañas en África y los resultados son similares, ¿no? Entonces, en un punto, y esto es para mostrar esto, ¿no?, que no siempre hay un impacto, ¿no? O sea, por lo menos no
no un impacto importante, ¿no? Eh, entonces, esto para mostrar un poco que la colecta científica no es nociva, ¿no? O sea, o por lo menos no genera un impacto tan grande como a veces se supone. Y para ponerlo en contexto, y esto me gusta mostrarlo porque de alguna manera yo creo que nos muestra como las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Cuando uno pide permisos para colectar en Argentina, por lo general esos permisos te permiten colectar de 3 a 5 individuos, no mucho más por localidad y por muestreo, ¿no? O sea, eso es más o menos. Estamos hablando de vertebrados, ¿no? Supongo que con otros grupos, con invertebrados y demás, es distinto. Pero con los vertebrados básicamente es esto, ¿no? Y a veces es menos, y a veces nada. Algunos lugares dicen, no, tal especie no, o lo que fuese. Ahora, ¿de dónde salen esos números de 3 a 5? Nadie sabe. Es un número que se ha puesto, es un número mágico que uno que no tiene mucho, no hay mucho por detrás. Este es un estudio que se hizo en Chile, ¿no? Donde les pusieron radiocollares a 61 ratoncitos, ¿no? Y los monitorearon a lo largo de 4 años. Lo que vieron en este estudio que fue hecho en una plantación forestal es que la mitad de los ratones de este lugar se murieron aplastados durante las faenas forestales. O los aplastaban las máquinas o los aplastaban los troncos cuando caían, ¿no? Entonces ustedes piensen, una actividad antrópica que está generando la mitad de las muertes de ratones en ese lugar. Imagínense si un investigador pidiese un permiso para ir a esta forestación y decir, necesito extraer la mitad de los ratones de tal especie para estudiarlos. Te dirían que no. Sin embargo, los ratones se mueren, ¿no? Entonces, no es que porque no los matemos o porque no los colectemos nosotros, los ratones no se mueran. Hay un montón de otras actividades que generan la muerte de especies, ¿no? Los molinos de viento. Los molinos de viento son supuestamente una fuente renovable de energía, limpia. Bueno, tienen igual sus detractores. Pero, digo, los molinos de viento solamente en Alemania causan la muerte de 300.000 murciélagos por año, ¿no? Y en Canadá y Estados Unidos estamos hablando de 500.000 de murciélagos por año. O sea, piensen en esos números. Contra eso, en una década casi, entre 1996 y 2017, se colectaron en todo el mundo algo así como 10.000 murciélagos, ¿no? Estamos hablando de 10.000 murciélagos en 10 años o poquito más de 10 años contra los cientos de miles que se mueren en 3 países nomás, ¿no? O sea, no tenemos ni idea cuántos se mueren en Patagonia, por ejemplo, o cuántos se mueren en otros países que usan molinos de viento, ¿no? Digo, esto no justifica, ¿no? Yo no es que estoy tratando de justificar la colecta por esto, lo que estoy mostrando es cómo impacta una y otra sobre la naturaleza. Y los gatos. Los gatos son animales fantásticos, maravillosos, ¿no? Pero todos los años los gatos domésticos en Estados Unidos, ¿no? Piensen en la magnitud de estos números. 1.300 a 4.000 millones de aves y 6.300 a 22.300 millones de mamíferos. Hay algunos que han discutido estos números, pero los números, sea como fuese, son altísimos. Los gatos generan o son animales que generan una mortalidad de fauna nativa impresionante. Y les voy a mostrar esto, por ejemplo. Si esto en verde, ¿no? Es lo que se comen los gatos, los pajaritos y los ratones que se comen los gatos en América del Norte en un año. Si eso en verde es eso, esto que está acá en amarillo son todos los especímenes acumulados en algo así como 7.000 instituciones de todo el mundo en algo así como 250 años, ¿no? Piénsenlo, un año de gatos en un lugar geográfico contra 250 años de acumulación de material de museos. O sea, es elocuente. Siempre tenemos la posibilidad de hacer muestreos no letales, ¿no? Y los muestreos no letales en muchos casos pueden ser reales, pueden servirnos, ¿no? Digo, si yo tengo que ir a muestrear yaguaretés, bueno, probablemente tenga que hacer muestreos no letales. ¿Cuál es el problema con los muestreos no letales? Bueno, son limitados en tamaño y volumen. Si yo tomo una muestra de sangre de un animal, y por ahí la puedo usar en un proyecto, a lo sumo 2.
digo, un ejemplar que se colecta y se guarda en un cajón de museo y va a durar bastante más. Sin ejemplar de referencia, esto ya lo hablamos, no hay posibilidad de revisar identificaciones, especialmente en el caso de especies crípticas. No sirven por ejemplo, para mostrar adecuadamente parásitos o microbiomas, o puede ser más complejo. Podemos mostrar parásitos externos, pero endoparásitos se hace un poco más complicado, lo mismo con los microbiomas, ¿no? Y en última instancia, lo que los muestreos no letales, o donde más fallan los muestreos no letales, es en ofrecernos una visión multidimensional del individuo. Si yo tengo el individuo completo, puedo estudiar sus parásitos, tanto externos como internos, puedo estudiar su morfología, puedo estudiar su, no sé, su anatomía, digo, podemos estudiar un montón de cosas de un animal que está completo. Entonces, sí a las colecciones, sí a seguir colectando, la colecta no impacta, entonces la pregunta que sigue, y ya vamos llegando medio al final, es, bueno, ¿y cuánto colectamos? Entonces, si tenemos que seguir colectando. Y acá sí, en este punto, digo, esta charla en un punto trata de ser provocadora, digo, yo no es que voy al campo y mato todo lo que encuentro, ¿no? Porque no me dejan, básicamente, pero la realidad es que, digo, hasta acá uno no quiere ser provocador, pero en esta diapositiva sí me gusta ser un poco más provocador porque digo, bueno, ¿cuánto hay que colectar? Y bueno, tenemos que preguntar esto, ¿todo? Y sí, porque bueno, uno nunca sabe cuándo va a volver a una localidad de colecta, ¿no? Sobre todo en áreas remotas. Si yo voy a un área muy remota, y por ahí no vuelvo nunca más de esa localidad. Entonces a veces la necesidad de colecta es, digo, no voy a irme hasta la punta de los Andes para colectar solamente una especie. Lo más razonable sería que colecte las especies, lo que encuentre en el lugar. Y después lo mismo, todo. Y muchas veces las localidades de colecta cambian o desaparecen. Si una localidad de colecta desaparece o una localidad desaparece, lo que no se colectó ahí no se va a colectar después. Salir al campo es económicamente costoso. O sea, salir al campo para traer un ratón casi que no se justifica. Nuevas metodologías nos permiten aprovechar de forma insospechada los especímenes. Y esto es importante. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver unos ejemplos. Y después porque incluso especies supuestamente bien conocidas a veces son poco frecuentes en las colecciones. Y ahí vamos a ver un ejemplo también. Y después porque otras personas van a estudiar los materiales que nosotros colectemos. Digo, hay algo de altruismo en las colecciones biológicas, en la colecta científica. No todo lo que colectamos es para nosotros. Muchas de las cosas que colectamos son cosas que colectamos que vamos a estudiar, pero hay otras cosas que vamos a colectar que por ahí las estudia alguien en un año, en 2, en 10, o como me ha pasado a mí que he estudiado materiales colectados por alguien hace 120 años, ¿no? Entonces, digo, hay que pensar en eso también. Y les voy a poner algunos ejemplos de cómo los especímenes de museo se resignifican a lo largo del tiempo. Este es un estudio que se hizo a partir de secuencias de ADN obtenidas de especímenes de museos sobre ardillas, ¿no? Las ardillas son un grupo de roedores, todos los conocerán, que en América del Sur son bastante diversos, tienen una riqueza grande de especies, pero una taxonomía que era extremadamente compleja. Porque nunca se había abordado desde una perspectiva molecular, ¿no? O sea, tampoco hay muchas colectas de ardillas. La mayor cantidad de ardillas que hay colectadas en museos están colectadas por ornitólogos. Porque básicamente los ornitólogos son los que miran en los árboles para mirar los pájaros, y mientras colectaban ardillas, mientras colectaban pájaros, también si se les pasaba una ardilla, colectaban la ardilla, ¿no? Digo, eso hoy no sucedería. Si un mastozoólogo va al campo a colectar mamíferos, es raro que colecte un ave, digo, a menos que la encuentre muerta o lo que sea. En otro tiempo, y eso lo mostrábamos antes, muchas veces los ornitólogos iban a colectar aves, pero colectaban todo lo que encontraban, colectaban mamíferos, anfibios, bueno. Pero, ¿cuál es el cuento con las ardillas? El cuento es que, como les decía, tenía una taxonomía muy complicada, entonces unos autores decidieron obtener ADN de especies de museo y a partir de ese ADN generar una filogenia nueva para las ardillas de América del Sur. Lo interesante es que el 70% de los individuos que usaron para hacer esos análisis eran individuos colectados antes de 1953. Es decir, antes de que supiésemos algo, o sea, que el ADN era una hélice doble, ¿no? Entonces, digo,
piensen cómo un ejemplar que fue colectado en 1890 terminó siendo usado en algo que en 1890 no tenían ni idea. En 1890 no sabíamos lo que era el ADN. O sea, pero ese ejemplar que se colectó en 1890 terminó siendo usado en un estudio de ADN muchos años después. De hecho, si vuelvo a poner una línea de corte en 1983, todos los bichos quedan de 1983 para allá. ¿Por qué pongo 1983? Porque en 1983 es cuando se popularizó el uso de la PCR, ¿no? Entonces, los ejemplares que colectamos hoy no sabemos cómo van a ser usados mañana con nuevas tecnologías. El hecho de que hoy día se hayan popularizado tecnologías como por ejemplo el uso de microtomógrafos o tomógrafos, nos ha permitido ver en los especímenes cosas que antes no. Entonces, digo, las nuevas tecnologías nos permiten aprovechar a los especímenes de otras maneras. Y este es un caso que también es bien interesante, es el caso del conejo de los palos. Es un roedor de preocupación menor, que tiene una distribución amplia en el Chaco argentino, paraguayo y boliviano, y tiene una taxonomía que fue revisada por última vez en 1953. En ese momento se reconocieron 3 subespecies, ¿no? En este caso nosotros revisamos colecciones de 7 museos en 4 países y todo lo que pudimos conseguir de estos conejos, que cualquiera que vaya a distintos lugares del Chaco creo que los debe haber visto, fueron 41 especímenes. O sea, hay 41 especímenes de conejo de los palos en 7 museos de 4 países. Con 41 especímenes no hay estadística que se pueda hacer. O sea, yo no puedo revisar la taxonomía de estos bichos a partir de un número tan bajo, ¿no? En consecuencia, la taxonomía sigue desactualizada, ¿no? Y esto para mostrarles que una especie que es común, ¿no? Digo, no estoy hablando de una especie que está en peligro de extinción ni nada. Para ir cerrando y para pensar un poco, creo que una cosa que tenemos que aprender a distinguir es entre proteger la vida de los individuos y conservar las poblaciones, ¿no? Porque los individuos se mueren todos los días, ¿no? Por distintos motivos, enfermedades, depredación, lo que fuese, ¿no? A lo que tenemos que apuntar es a conservar a las poblaciones, ¿no? A las especies. Y después aceptar que el sacrificio de algunos individuos es el costo mínimo que tenemos que pagar para aprender sobre las especies y para asegurar su supervivencia. Y en este punto una cosa que tenemos que discutir con nosotros mismos es si queremos entender, digo, la mayoría de la gente que está acá, de alguna manera u otra, está trabajando para entender el mundo que nos rodea, ¿no? Desde lo biológico, desde lo que fuese, ¿no? Pero estamos tratando de entender ese mundo que nos rodea. Entonces, ¿queremos entender ese mundo que nos rodea o también queremos distraernos con estas posiciones que a veces son políticamente correctas, ¿no? O sea, estar en contra de la colecta simplemente porque es lo correcto y no por otro motivo. Y por último, y esto no es menor, dejar de colectar. Si dejásemos de colectar ahora, dijimos, listo, ya está, ya colectamos todo. Dejar de colectar de alguna manera erosiona el valor de las colecciones que existen, porque empiezan a perder sentido a veces esas colecciones, ¿no? Y compromete la justificación ética de las colectas pasadas y futuras. La discusión ética acá es enorme y excede esta presentación, ¿no? Pero lo que voy es, si yo dejo de colectar ahora, ¿para qué colecté todo antes? ¿Qué hago con todo lo que tengo de antes, no? De alguna manera es una discusión que hay que darse. Y esto es bien, acá sí ya es como bastante duro el concepto, pero si uno colecta, cualquiera sea esta colecta, juiciosamente realizada, ¿no? Resulta en la pérdida completa de una especie. Supónganse que ustedes van al campo, van a colectar una determinada especie o van a colectar en un determinado lugar y colectan los últimos 3 individuos que había de esa especie, ¿no? Lo que hay que pensar es que esa población o especie ya tenían pocas chances de persistir. Esa población estaba extinta. O sea, ustedes simplemente colectaron los últimos 3 individuos. Y en ese punto, y siendo provocador, mejor que sea así, porque la diferencia está en que de mediar la colecta nos evitamos una pérdida de información enorme. Si esos 3 bichos no los colectaban ustedes, eran 3 bichos que se perdían para siempre, probablemente, ¿no? Así que bueno. Y para finalizar,
cómo seguimos, ¿no? O sea, algunas ideas de cómo seguir. Yo pienso que una cosa que hay que hacer, y es importante, es promover las colectas en lugares poco explorados y hábitats amenazados, digo, que es donde pueden estar especies que todavía no conocemos. Después, otra cosa importante es articular voluntades para poder maximizar el ingreso de especímenes por otras vías. En el caso de la mastozoología, por ejemplo, una vía de ingreso de especímenes que no es menor es la de poder colectar especímenes atropellados en las rutas. Pero para eso también necesitamos permisos. Uno tiene que tener un permiso para colectar especímenes. Y la realidad es que uno no siempre sabe cuándo se va a encontrar un espécimen atropellado en una ruta. Digo, debería haber mecanismos para que yo me encuentre un espécimen atropellado en una ruta y poder llevarme ese espécimen, dejarlo en una colección y que no se pierda esa información, ¿no? Eso, nosotros en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, por ejemplo, en los últimos 4 años ingresaron algo así como 17 ejemplares de ciervo de los pantanos. Ciervo de los pantanos es una especie en peligro y que nadie se le ocurriría ir a colectar un ciervo de los pantanos, porque justamente es una especie en peligro. Pero la realidad es que hay un investigador del museo que trabaja con esa especie y él ha conseguido ejemplares que encontró muertos durante su trabajo, ejemplares que fueron decomisados, ejemplares que se murieron, digo, de alguna forma u otra, y todo ese material no se perdió. Entonces hay que buscar la manera también de sacrificar menos animales y de conseguir de todos modos esos animales, ¿no? También tenemos que fortalecer y modernizar las colecciones biológicas y todo el trabajo que se hace asociado a las mismas. No tiene ningún sentido que yo colecte especímenes y los guarde en una colección que no tiene condiciones de guarda adecuadas, porque esos especímenes a la larga se van a perder, y ahí también hay un problema ético. Digo, si uno colectó un espécimen, tomó una vida, digo, tiene que asegurarse de que ese espécimen va a permanecer durante mucho tiempo en una colección y va a poder ser estudiado por muchas personas, ¿no? Es importante que los que hacemos taxonomía, los que estudiamos biodiversidad, participemos en los espacios de toma de decisiones, ¿no? Tenemos que insistir con la simplificación de trámites, ¿no? Hoy por hoy, los trámites que tenemos que hacer para colectar especímenes, los taxónomos son casi los mismos que hace una empresa farmacéutica para empezar a probar si una planta tiene algún compuesto que pueda servir para algo. O sea, digo, no es lo mismo el trabajo de ciencia básica, que lo que pretende es describir la biodiversidad, que un trabajo en donde lo que se busca es un rédito económico, ¿no? Entonces, digo, hay que hacer una distinción en eso. Y por último, tenemos que empezar a definir injerencias, ¿no? En algunas cuestiones. O sea, en los últimos tiempos hemos tenido algunas complicaciones con el tema de permisos y demás, y empiezan a existir empiezan a existir aspectos que antes no estaban, como por ejemplo los comités de bioética. Los comités de bioética son recientes y todavía me parece que no queda muy clara cuál es su injerencia. Es decir, si bien uno entiende que está bien que un comité de bioética le diga al científico o le proponga al científico de qué manera manipular o manejar los ejemplares en el campo, por ahí no corresponde a un comité de bioética decir cuántos especímenes tengo que colectar en el campo. Eso lo sé yo como taxónomo, ¿no? O como lo que fuese, ¿no? Entonces ahí hay que empezar a definir mejor esas injerencias, ¿no? Hay que tener un diálogo un poco más fluido con distintos actores, ¿no? que están involucrados en todo esto. Y para cerrar, yo hablé mucho de colecta científica y demás. Yo creo que la decisión de matar o no matar a un animal es una decisión muy personal. O sea, yo no le puedo pedir a nadie, ni puedo obligar a nadie que mate ni una cucaracha, ni un ratón, ni lo que fuese. O sea, eso es una decisión personal. Cada uno sabrá si lo hace o no, y si cree que es justificado o no. Lo que es importante, creo yo, es que todos entendamos la necesidad que hay de esas colectas. O sea, que no es un capricho, o sea, no es una idea que tenemos los taxónomos de que queremos colectar y matar un montón de cosas. O sea, creemos que hay una necesidad. Creo haber expuesto algunas de las razones de esa necesidad, pero después, quién mata o no un animal, eso es algo que cada uno elige, ¿no? Así que bueno, nada más.
charla le van a seguir seguro muchísimas preguntas. Entonces, antes de dar comienzo a las preguntas en la sala y a las preguntas del chat, a los que están presentes les queríamos avisar que posteriormente tenemos un café para compartir. Entonces, todo aquello que sean comentarios y debates que queramos hacer, los podemos hacer también en ese espacio. ¿Sí? Bueno, entonces abrimos la pregunta del chat. Virginia va a moderar esa parte. Dale. Carolina tiene 3 preguntas para vos. Pregunta. ¿Los incendios forestales pueden atrasar la búsqueda de especies? Esa es una. ¿Le interesaría saber sobre el avistamiento del fantasma? No sé, algo. Sí, gato andino. En Luján de Cuyo. Y la tercera es si las colecciones pueden hacerse a través de dibujos gráficos. Bueno, con respecto a lo primero, los incendios en muchos casos matan muchísimos más especímenes que la colecta científica, ¿no? O sea, hay estudios realizados, por ejemplo, en incendios que hubo en Brasil, en el Pantanal, donde hablaban algo así como de 17 millones de vertebrados muertos en unos pocos meses, ¿no? O sea, estamos hablando de que, sí, los incendios en muchos casos tienen un efecto negativo. Del gato andino mucho no puedo decir, no conozco mucho, o sea, conozco la especie, su distribución y demás, y que es una especie rara, una especie muy poco representada en colecciones de museo. De hecho, yo creo que a nivel mundial no debe haber más de 10 o 15 cráneos de gato andino. En el Museo de Buenos Aires, por ejemplo, no hay ningún cráneo, hay algo así como unas 10 o 15 pieles que son de un decomiso. Y con respecto a la última pregunta, se pueden hacer fotos, se pueden hacer dibujos, se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa que es como con los muestreos no letales. De alguna manera no representan integralmente al individuo. O sea, y de hecho se hace, uno muchas veces con fotos también de alguna manera puede tomar fotos de los individuos y guardar eso como registro. Pero ese registro no es tan completo como un individuo completo. No sé si alguien de la sala quiere hacer una pregunta. Yo. Acá. Sí. ¿Cómo te va? Mira, yo trabajo en la Dirección de Recursos Naturales. Yo soy guardaparque y estamos con el Departamento de Fauna trabajando un proyecto para entender la dinámica de la apropiación de la vida silvestre, y en eso estoy analizando 10 años de actas y secuestros de fauna silvestre. Y ahí empiezan a aparecer una cantidad, pero absolutamente increíble, de bichos en solo 10 años de secuestros de todas las instituciones que trabajan fiscalizando fauna en Mendoza. Y ahí te digo que por lo menos el 40% de los animales que están secuestrados están muertos, secuestros de hecho, porque son propios de la caza para carne o para alimentación. Y te digo que la mayoría de eso que se muere se destruye, porque nosotros destruimos. Seguramente, sí, sin nosotros duda. Decomisamos. Claro. Entonces, después de lo que vos planteás, me parecería interesantísimo que esta institución, el YADISA o el CONICET Mendoza, lograr algún acuerdo para que nosotros no necesariamente destruyéramos todo. Sin duda, no, sin duda. Hemos tratado innumerables cantidades de veces. Hay que seguir tratándolo, porque yo ahora a lo que voy es que yo ahora le voy a poner números. 50 años. Mira, yo creo que eso es una realidad que no excede, o sea, esto pasa en Mendoza, en Buenos Aires, pasa en todos lados. Y yo sé que a veces es desalentador porque y en muchos casos se ha tratado y demás. Yo, por ejemplo, estoy en el Museo de Buenos Aires hace ya casi 10 años, ¿no? En 10 años hemos tratado, pero 1.000.000 de veces con el zoológico, destrabar las situaciones para que los bichos que se mueren en el zoológico los manden al museo. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente hay bichos que de otra manera yo no conseguiría jamás. Igual parece razonable que lo del zoológico fuera directo. Parece razonable, pero creo que es razonable y... Porque nosotros nos amparamos en la legislación. La 28421 nos dice que tenemos que decomisar y destruir, digamos. No, es que sí, yo entiendo eso. Y en el zoológico pasaba algo mismo. Pasaba lo mismo por una cuestión de protocolos sanitarios y demás. Que había que destruir esos animales. Es hasta que aparece la persona que te entiende. Apareció una persona en el zoológico que nos entendió y nos dijo, bueno, yo te voy a dar los animales. Y a partir de ahí nos empezaron a pasar los animales. Ahora se cortó, no sé si esa persona sigue. Pero en ese interín que nos pasaron animales que de otra manera no conseguiríamos nunca. 2 pandas rojos. ¿Dónde conseguí 2 pandas rojos?
Entonces, y son dos bichos que estaban en el zoológico, que se murieron. Entonces, hay que seguir, yo creo que hay que seguir insistiendo. En algún momento vas a encontrar a alguien con el que te entendés. La realidad es que la mayoría de las veces no te vas a entender, pero en algún momento Pero en la ocurre. construcción, hablo, porque más allá vos te podés entender con uno y hacer Sí, no, tenés no, buenas, pero pero es verdad que esto te tiene que excede ser a en la veces. construcción Sí, de la sí, política pública, sí, digamos, sí, sí. conservación. Hay que buscar la manera. Yo entiendo que a veces es desalentador y que muchas veces no se consigue nada. Pero es realmente una lástima que todos esos materiales se pierdan, porque a veces son materiales que de otra manera no los conseguís. Eh, Imagino que hay animales grandes como pumas, guanacos, digo que no vamos a salir a colectar pumas, o sea, hoy por hoy, ¿no? O sea, sería fantástico si se puede conseguir de alguna manera que los actores se entiendan y se puedan pasar los materiales. Vamos a seguir con otra pregunta. No sé, vos tenías una pregunta. Sí, Pablo Llambilla, el curador de las colecciones de ornitología. Yo trabajo en ecología del comportamiento, si lo voy a llevar a algo un poco más general. Lo que vos mostraste acá es endémico de toda Argentina, sino pandémico de todo el mundo, que son las restricciones a las investigaciones científicas. Casi pareciera un movimiento anticientificista. Sí, es que lo vimos en pandemia. Yo en un punto creo que hay algo de eso. O sea, ahora, ¿por qué es? Bueno, tenemos una disociación con los administradores de recursos, y muchas veces los científicos, cuando hablamos de administradores de recursos para realizar nuestras investigaciones biológicas, yo siento como si yo estuviera legislando sobre leyes que promueven abogados, ¿no? O sea, no veo que haya del otro lado científicos que entiendan cosas que vos presentaste acá, que yo diría que el 99% de los científicos estarían de acuerdo. ¿Cómo se pone fin a esa disociación y por qué no hay académicos o científicos dentro de las oficinas investigadoras de recursos? ¿Por qué se produce ese divorcio tan grande? ¿En qué momento llegamos a tener yo no lo sé. Yo lo que te puedo decir, yo he trabajado bastante he participado mucho de reuniones en el Ministerio de Ambiente, ¿no? O sea, reuniones de Conadiví o distintas instancias en donde se supone que deberíamos acordar estas cosas, ¿no? En 2017, por ahí, se presentó un proyecto de ley que era una ley de presupuestos mínimos de biodiversidad, escrita por un abogado. La ley pasó por la Conadiví y por distintas mesas de trabajo. Había unas mesas de trabajo que eran de agricultura, otras que eran de sociedades científicas. Se trabajó casi 2 años en esa ley para conseguir un texto que fuese más acorde a las necesidades de los científicos, tanto de aquellos que necesitamos colectar especímenes como de aquellos que estudien especímenes, ¿no? O sea, vayan al campo y los miren, los graben, lo que fuese. Hubo un cambio de gobierno y la ley desapareció, ¿no? A lo que voy con esto es que, digo, creo que la única manera de que la cosa cambie es que nos involucremos y estemos ahí. Pero tenemos que hacerlo sabiendo que probablemente sea ingrato, porque pueden pasar estas cosas donde cambia un gobierno y la ley desaparece, quizás no. Digo, si hubiésemos tenido un año más, por ahí esa ley salía con todas esas modificaciones. Creo que la única manera, digo, con esto a lo que voy, con la única manera es tratar de involucrarnos en esas cosas. Digo, tratar de estar al tanto de esas cuestiones, de ver de qué manera uno puede, no sé, leer esos proyectos, hacer comentarios. Después, a ver, en el Ministerio de Ambiente, mucha de la gente que trabaja son biólogos, digo, entonces tampoco sé digo, hay una disociación, y lo mismo en muchas direcciones provinciales y demás. Digo, a mí lo que me parece es que hay un movimiento grande, que yo contra eso no sé qué se puede hacer, digo, hay un movimiento grande que es anticolecta, ¿no? O sea, que vea la colecta como algo nocivo, y esa está una posición en un punto casi, no sé, intransigente, ¿no? Es decir, no, o sea, yo esta charla, hay gente con la que hemos charlado sobre esto,
y que no importan las razones que vos les des. O sea, ellos igual van a estar en contra de la colecta. No quieren que se hagan las colectas. Entonces, contra eso no hay mucho para hacer. Digo, eso es una cuestión casi de creencias, ¿no? Yo esta charla muchas veces lo digo como un chiste, pero es como una charla evangelizadora, digo, porque digo, te trato de llevar un mensaje, qué sé yo. Después, no sé, creo que hay cosas que se pueden, en las que podemos participar y tratar de tener mayor injerencia, y otras cosas que me parece que son un signo de los tiempos y ahí es complicado. A mí me parece que es muy complicado. Bien. Acá Valeria Mazzoni pregunta si se hacen pasantías para estudiantes, para ayudar a las colegas. Sí, todos los que quieran colectar son bienvenidos. No, sí, depende. O sea, a ver, en el museo nuestro se hacen pasantías en el museo, donde más que nada hacemos pasantías para enseñarle lo que es el manejo de colecciones y esas cosas. Después, si eventualmente hay un trabajo de campo y pueden participar, es otra cosa. Pero sí. Estos son comentarios, por ejemplo, el de María Ángel Gaviorno. Nos dice, buen día, muy interesante la mirada para fortalecer la importancia de las colecciones regionales en la ardua tarea de la conservación. Sobre los comentarios de los colegas, están surgiendo con mayor fuerza los comités de bioética, por ejemplo, en el Departamento de Biología de la Universidad de San Juan, se viene trabajando en el tema desde hace años. Si bien no son espacios vinculantes, sirven para tomar conciencia por parte de investigadores y estudiantes respecto de la responsabilidad ética de los trabajos. A ver. Acá, gracias por la plática, Patricia Cortés. Excelente. Definitivamente se debe reforzar la importancia de las colecciones. Aquí en México tenemos similitud en los trámites y limitantes en número de ejemplares colectados. Saludos. Es que eso es, sí, es una cuestión internacional, digo, no es Argentina que ha decidido poner cupos, es en todo el mundo. No, por ahí una super buena. Sí. Porque por ahí mi comentario iba muy en línea con lo que decía Pablo, que quizás a nivel mundial, es como que en una mirada muy pesimista que yo tengo en general también, es como que lo que se ve también es como que hay una importación de ideas en el sentido en donde hay como una bajada de línea en donde en contra del cambio climático, que está genial, pero siento, muchas veces llega a países donde se concentra la mayor biodiversidad y al mismo tiempo son los países que menos impacto han generado a nivel global en términos del cambio climático. Entonces como por ahí en contra del desarrollo industrial incluso de esos países y quizá también de los conocimientos. No solo eso, sino, por ejemplo, una de las discusiones que se están dando fuertemente a nivel mundial, ¿no? Porque se dan a nivel mundial, en lo que refiere a colecciones biológicas, es que las colecciones biológicas del hemisferio norte, ¿no? Principalmente de Europa y de Estados Unidos, en buena medida, si bien son sus propias cosas, también son de otros países, ¿no? Entonces ellos están haciendo un mea culpa y sienten, yo no sé si será sincero o no, pero lo importante es el punto es que el mea culpa lo hacen con respecto a esa posición imperialista que tuvieron durante cientos de años, ¿no? Entonces, claro, y de alguna manera es como que también te trasladan eso a vos, y vos le decís, la bota nunca la levanta. Claro, no, pero aparte le decís, che, pero yo estoy haciendo colecciones biológicas porque quiero conocer la biodiversidad de mi país, o sea, yo no tengo ese problema imperialista que tenés vos. Lo podemos pensar a nivel regional entre, qué sé yo, cómo se comportó Buenos Aires con el resto de las provincias. Digo, hay como a microescala, está también eso. Pero más allá de eso, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que alguien me decía, por ejemplo, yo acá no lo mencioné, pero qué sé yo, más de la mitad de los holotipos de los mamíferos de Argentina están en el Museo Británico, ¿no? Y la pregunta que siempre me hacen es, ¿y no los pueden repatriar o por qué no los repatrian? Y yo la respuesta que te doy es, hace 100 años que Grecia le está pidiendo el Partenón
o parte del Partenón al Museo Británico. Si Inglaterra no le devuelve el Partenón al Museo Británico, ¿vos crees que te va a devolver un ratón a vos? Olvídate. Viene un punto hasta decís, listo, quédate con tu ratón. Vamos nosotros a las localidades tipo y colectemos topotipos, pensemos en soluciones alternativas. No me voy a poner en una pelea con el Museo Británico para que me devuelva un ratón que no me lo va a devolver, ¿no? O sea, tenemos que hacer nuestras propias colecciones. Es lo que decía ahí sobre redibujar estos balances históricos, ¿no? O sea, la colección más grande y más importante de mamíferos de Chile está en el Museo de Chicago, por ejemplo. Bueno, pero esto de conectar menos, que recién hablaste, también tiene que ver con lo mismo que hablan de la contaminación ambiental en países en vía de desarrollo, que lo frenan, claro, mientras ellos contaminan. Son políticas, perdónenme, no, pero es una política y una bajada. Y después hay una realidad. Es lo mismo. Es lo que decíamos. Yo desmonto 4 hectáreas de bosque y maté más animales que los que van a colectar los biólogos en un año, ¿no? ¿Y quién desmonta, no? Porque aparte, el local no las desmonta. No. Ese es el punto. Seguro. Voy a leer una parte de una pregunta, porque es más larga que de alguien que disiente, pero bueno, hay que leerla. Esta persona dice que no sé de qué provincia es, dice Fernando Gabriel Arman, que lo que me parece es que en general los investigadores se molestan por las solicitudes de documentación, presentación de papeles y certificados de cumplimiento. Pero todos esos instrumentos permiten darle trazabilidad a las muestras y evitar que se utilicen nuestros recursos naturales sin control. Además, quiero decirte que en Argentina no hay tantas restricciones para investigar. Estoy seguro de esto porque trabajo específicamente en este tema. Obtener permisos no es imposible si cumples con las normas, de hecho no representa una traba, al contrario. Bueno, y dice que esto es una visión muy biólogo-gencentrista, decir que aunque no se colecten las especies se van a morir. Con ese criterio podríamos colectar todos los organismos del mundo. Y también hay una cosita más abajo que dice que los números mágicos de 3 o 5 ejemplares generalmente surgen de discusiones entre profesionales que buscan resguardar los recursos. Bien, con respecto a los números mágicos, si esos números surgen de discusiones, esas discusiones no están publicadas, básicamente. Entonces, lo que no está publicado es difícil de ponderar. Digo, yo quisiera saber de dónde salen esos números, porque son números que uno necesitaría tener más concretamente. ¿Y por qué esos números son iguales para todas las especies? ¿Por qué puedo colectar 3 especímenes de todas las especies de murciélagos o de todas las especies de ratones cuando no todas son igualmente abundantes en el ambiente y demás? Con respecto al planteo de los permisos, yo creo que sí es cierto que es cierto que si uno presenta todos los papeles, obtiene los permisos. La realidad es que eso no deja de ser engorroso y que cada vez es mayor la burocracia. Eso es real, no hay mucha vuelta. Cada vez es mayor la burocracia. Y por último, con respecto, había algo más que había dicho, que era... Igual la burocracia es de 23 provincias diferentes. No, seguro, y cada provincia tiene su propia burocracia. Eso nos lleva a que si, por ejemplo, una persona quisiese estudiar un género de ratones o lo que fuese, que vive en toda la Argentina, tuviese que pedir permiso en 22 o 23 provincias, ¿no? Y ustedes fíjense lo loco que tiene esto de los permisos, ¿no? Que, digo, es más fácil, para casi cualquier persona, es más fácil conseguir un permiso de pesca o un permiso de caza que un permiso de colecta científica. Después, con respecto a que es esto de que uno como que se apropia de los recursos naturales y demás, yo lo que les diría ahí es que la evidencia científica indica que no. O sea, siempre está esta cuestión de que de algún compuesto activo se pueda obtener un medicamento. La realidad es que de los 10 compuestos activos principales que se venden a nivel del mundo, ninguno de los 10 es endémico de un país, ¿no? O sea, es muy difícil pensar que en un lugar yo voy a tener una planta, un animal o lo que sea, del cual voy a obtener un principio activo a partir del cual voy a, no sé, hacer que la provincia se haga millonaria. Eso no sucede. La realidad muestra que no sucede. Y por último, y hay un ejemplo que a mí me gusta, que es
Un ictiólogo, supónganse un ictiólogo, puede ir a una pescadería, comprar todos los pescados que se le ocurra y comérselos a todos. No pasa nada. Si ese ictiólogo va a la pescadería, compra todos los pescados que se le ocurre y los lleva y los guarda en una colección, está cometiendo un delito, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema con los permisos. O sea, y yo creo que lo que no logran entender muchas veces las administraciones es que no es lo mismo conceder un permiso de estudio básico, ¿no? De estudio básico de biodiversidad, donde no voy a obtener nada, ningún rédito económico, no me voy a quedar con ningún recurso natural. Digo, ¿con qué recurso natural me quedo si describo una especie nueva? Ninguno, le estoy aportando un recurso a la provincia en todo caso. Entonces, hay que hacer una distinción entre obtener recursos, o sea, entre generar información básica y hacer ciencia aplicada. Son cosas muy distintas, pero todos caemos en la misma bolsa. ¿Hay otra pregunta más? No, lo mío es simplemente curiosidad. Si puede ser bien fuerte porque el micrófono está No, es curiosidad. Nosotros, por ejemplo, yo soy de paleontología, trabajo con moléculas fósiles y trabajo con materiales fósiles. Cuando vamos al campo colectamos como científica, pero lo que no estudio yo ahora, usualmente cuando tenemos mucha suerte, ponemos 20 bichos, 50, muchísima suerte, un mes, 100 especies fósiles. En esta situación ideal que vos decías de salir y conectar todo, con esta restricción de ¿cuántos te traerías en una campaña? 20 bichos. Todo depende. Sí, a ver, es que compartir una idea. sí, Digamos, a ver, si uno va a ambientes como estos ambientes de monte donde el número de especies no es alto, la riqueza, una riqueza de 6 especies, 5 especies, no sé, en el mejor de los casos, no sé, 7 especies. Haces 7 por 3 y eso es todo lo que te da. Estamos hablando de que muchas veces son menos de 30 individuos que te llevan a vos mucho tiempo de trabajo en el campo, un costo económico alto para salir al campo y demás. Entonces, y otra cosa, o sea, muchas veces, y esto me ha pasado, ya me empieza a pasar, que cuando vos pedís un permiso para colectar todo, porque también lo podés pedir, decís, bueno, mira, yo quiero colectar todo. Cuando pedís un permiso para colectar todo, te lo niegan porque te dicen, no, bueno, ¿para qué querés todo? O sea, es más fácil decir, quiero ir a colectar la especie A, B y C, y te hacen menos problemas que si vos decís, quiero colectar A, B, C. Y depende mucho de las provincias. O sea, todas las provincias son distintas. Cada provincia tiene su régimen, y no solo eso, sino que en muchos casos te diría que cambian hasta permanentemente, 3, 4 años y cambian, 3, 4. Entonces, es muy, digo, es muy heterogéneo, ¿no? Y es un problema para aquellos que hacemos taxonomía, porque cuando hacemos taxonomía, la restricción geográfica es un problema. Yo estudio de género Tenomis, y estudio de género Tenomis desde Tierra del Fuego hasta Tucumán, ¿no? O sea, y más allá, Bolivia, Perú, digo, o sea, entonces es un problema. Es realmente un problema no tener una legislación un poco más unificada, ¿no? O sea, hacemos una pregunta más del chat. Otro desafío que se encuentra hoy en día también es la inversión en infraestructura para el almacenamiento por supuesto, de todo el material biológico. ¿Se tienen números de cuánto se está invirtiendo hoy? Mirá, eso depende. Es cierto, es lo que decía yo a lo último. Si vos vas a colectar, tenés que asegurar que eso que colectás se guarde en condiciones, ¿no? O sea, yo, si voy a matar un animal para tirarlo en un cajón donde se va a polillar, no. Parece que eso no. Eso depende de las instituciones. El museo en donde estoy yo este año gastó en insumos de colecciones, y estamos hablando de insumos básicos, ¿no? Cajas, papeles, tintas, hilos y esas cosas, algo así como 10 millones de pesos, ¿no? Y nosotros hacemos una compra anual, en el museo se hace una compra anual que es para estos insumos, que es la que este año fue de esa cantidad de dinero, ¿no? Eso después depende de las, o sea, depende de cuánta. En general, la mayoría de las veces los burócratas ven a las colecciones como algo que
que genera gastos y no aporta nada, ¿no? O sea, entonces es difícil a veces conseguir financiamiento, ¿no? O sea, pero bueno. Bueno, la última, Mariana, La y última, cerramos el perdón, Pablo, en espacio. esa línea. De esos 10 millones, o el Sí. total que gastan en insumos para colección, sin comprometerte a darte un monto, pero Sí. típicamente, ¿qué porcentaje de ese total viene de subsidios de los propios investigadores y no del presupuesto institucional? Ni de uno ni de otro. Esos 10 millones no vienen ni del presupuesto de la institución. El presupuesto de la institución para este año es de 4,5 millones. Y tampoco viene de subsidios. Esos 10 millones salen de la plata que el museo tiene, que básicamente es la que recauda con entradas del público. Bien. Ustedes de los subsidios, PIB Sí. y demás, eventualmente se ven comprometidos a poner, digamos, para insumos. Muchas veces sí. O sea, y ahí es complejo, porque por ejemplo, ¿viste? Vos tenés un PICT y no puedes comprar un mueble para una colección. Pero sí por ahí podés comprar frasquitos, tubos, algunos papeles. Digo, hay cosas que sí, porque está esa trampa también, ¿no? Es decir, el museo, por ejemplo, puede en esos 10 millones gastar en, qué sé yo, muebles, puede gastar en armarios, pero si fuese plata de PICTs o de otro tipo de subsidio, ¿no? Claro, ahí está respondiendo justamente los países PIB y otros, lo que hacen es la otra parte que no tiene que ver con la Claro. colección, que es las campañas, Las campañas, tal trampas, cual. Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Sí, eso, a ver, Ahí creo, viene- creo que todos lo sabemos, digamos, son las reglas, o sea, Claro. a ver, yo administro también los míos, pero también sabemos que hay maneras, hay alternativas para hacer entrar gastos, para eventualmente. Sí. Entonces, un poco eso, ahí va mi pregunta, ¿no? Sí, sí. Más allá de lo formal, Sí. de lo oficial, de lo que se dice y es No, políticamente no. correcto. Sí, ¿En cuánto se ve comprometido en la vida real sí. el proyecto que recibe el investigador para el Mirá, subsidio para... es que justamente por la forma que tiene de funcionar el museo, nosotros hacemos una compra anual de insumos de colecciones todos los años, que generalmente en los últimos tiempos la venimos haciendo a principio de años. Como esa compra es, no te digo que es irrestricta, pero es relativamente irrestricta en cuanto a cantidades, digo, uno puede plantear, mira, voy a necesitar una estantería, digo, como en esa compra yo puedo poner todo eso, no necesito sacar yo personalmente de mi PICT para comprar alguna cosa. Puedo comprar eventualmente alguna cosa, pero en general en el museo, y esto es muy particular del museo, porque tiene estos otros fondos, yo no suelo destinar plata de mi PICT o lo que fuese a insumos, como sí pasaba cuando trabajé 4 años en el CEMPAT y en la colección estábamos todo el tiempo sacando plata por ahí, no sé, los viáticos para ir a comprar bisturí, hojas de bisturí. Eso lo hacíamos mucho en el CEMPAT, acá no. Es una ventaja que tenemos desde el museo, por suerte. Bien, gracias. La Yo y la última. última, en relación a la última, la última en relación a lo mismo. ¿Vos tenés alguna estimación para el museo, Bernardino, el costo de mantenimiento anual de los ejemplares? No. O sea, es decir, No, ¿qué me no. sale un ejemplar en la colección que tiene un número de cuánto? La colección de mamíferos es la colección, es una colección que no es una colección de 31.000 especímenes al día de hoy. Que es una colección grande en Argentina, pero no es una colección grande a nivel mundial. Digo, a nivel mundial, colecciones mucho más grandes. No tengo hecho una estimación. En algún momento habíamos hecho una estimación de cuánto salía un ejemplar, de cuál era el costo de un ejemplar y hay otras estimaciones hechas en Ecuador, por ejemplo, de cuánto sale un ejemplar en un cajón. Porque el punto es, nosotros siempre decimos, las colecciones biológicas no tienen valor, ¿no? Es algo que muchas veces repiten los biólogos, ¿no? No tiene, ¿qué valor le voy a poner yo a un ejemplar de zorro lobo de las Malvinas que está en el Museo Británico? Es un ejemplar que decís, ¿qué valor puede tener eso económico?
Yo creo que es un error no ponerle un valor económico, porque la Gioconda tampoco es una cosa irrepetible, pero tiene un valor, ¿no? O sea, hay un valor de seguro de eso. Entonces, yo creo que a veces ahí tendríamos que aprender de los museos de arte y demás, porque los especímenes tienen un valor, y tienen un valor económico. El valor económico de haberlo ido a buscar, la comida que me comí en ese viaje, la nafta que gasté, la cajita donde lo puse. Hay unas estimaciones que hablan de que un ejemplar de museo y más o menos sale entre 7 y 10 dólares. O sea, ese es el precio que tiene, ¿no? Y mucho más, por ejemplo, en el herbario del Museo Argentino de Ciencias Naturales hay un montón de plantas colectadas por Horacio Quiroga. O en la colección de herpetología, víboras colectadas por Horacio Quiroga. Digo, eso tiene otro valor también. Digo, en el mercado negro seguramente sale más que una víbora que colecté yo, sin duda. Entonces, digo, tenemos que empezar a ponerle valor a esas cosas porque en un punto lo tienen. Digo, más allá de que sabemos que filosóficamente no tienen valor, ¿no? Porque prendemos fuego a la Gioconda, no existe más y se perdió algo, ¿no? O sea, entonces, ese es el valor. Ahora, ¿cuánto me sale seguir manteniendo ese bicho en una colección? No sé, habría que hacer una cuenta. Digo, piensen, hagan 31.000 ejemplares por 7, 10 dólares, lo que representa, ¿no? O sea, no es poca plata. Bueno, creo que hemos terminado y podemos proseguir luego en el café. Bueno. Así que bueno, muchas gracias a todos.